al final estabas en una posición fácil, ¿no? O sea, cómoda, tenías tu trabajo, estabas en Madrid, estabas estabilizado. Realmente, No va a haber un momento en que tú te levantes y digas, vale, ya está, lo tengo todo perfecto. pues todo lujo, edificios enormes, gente con bastante dinero. Y ya de por sí los salarios son más altos. Estaremos Una hablando, locura. fin de semana lo que se hace es ir al brunch de David Muñoz, 600 dirhams, que son unos 150 euros, pues hay gente que se le ha ido a la olla, o sea que se va a Sri Lanka, se compra una playa, a Tocateja, en Sri Lanka, para ellos. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. La mentalidad de arriesgarse o de atreverse a hacer las cosas, Pues indios, pakistaníes, rusos, ucranianos, hay muchísimos. por saber tema de la mujer. Y no solo mujeres, o sea, yo tengo parejas homosexuales, que a quien quiera explorar una opción internacional es un sitio súper interesante. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Bea, ¿qué tal? Buenos días, pues nada, súper contento de estar aquí, la verdad. Yo también, muy contenta y súper agradecida de que te hayas atrevido a montarte en esta un poco locura, ¿no? De hacer este podcast, o sea que mil gracias por participar. Al revés, el coraje es todo tuyo. Me parece un proyectazo, así que con muchísimas ganas de ser de los pioneros y de arrancar todo esto. Es que además, yo creo, bueno, ahora contaremos si quieres un poco cómo nos conocimos, pero es verdad que desde que nos pusieron en contacto, me llamó mucho la atención tu perfil. Creo que en cierto modo somos bastante parecidos, de inquietos, de buscar siempre pues el mejorar, el crecer. Y por eso me hacía ilusión empezar contigo este vídeo o estos podcasts, porque creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de crecer, de salir de España, de moverse o entrar en las multinacionales. Bueno, pues diferentes formas de crecer, ¿no? Y me parece que tienes el perfil perfecto para resolver todas esas dudas o compartir cómo te has sentido y cómo has afrontado todos esos retos. ¿Qué te parece? Totalmente. Y de hecho, cuando nos conocimos, que no fue hace tanto tiempo atrás, pues hace unos meses, yo estaba en una situación muy parecida, así que con muchísimas ganas de comentar mi experiencia y lo que pueda servir a cualquier persona, pues mejor que mejor. Totalmente. Pues si te parece, por ponernos un poco en contexto, además que a mí también tengo curiosidad yo personalmente de conocerte más, me gustaría saber quién es Rafa en cuanto a desde que eras pequeño, ¿no? O si se te ha visto siempre el plumero en cuanto a esas ganas de hacer cosas o de hacer las cosas diferentes. ¿Quién es Rafa? Vale, pues esa es una gran pregunta. Yo lo resumiría diciendo que, bueno, un placer a todos. Yo soy Rafa. Actualmente trabajo como account manager en Google, en el hub, en los headquarters de Dublín. Es consultor. He estado la mayor parte de mi vida profesional en consultoría, sobre todo en la parte de digital y en la vertical de travel. Y aparte soy un viajero empedernido, me encanta viajar, conocer diferentes culturas, diferentes países, lo que puedo ahora que uno se va estableciendo y va teniendo su rutina, pero siempre aprovechando para hacer cosas nuevas en ese sentido. Totalmente. Y por entender un poco, siempre has sido, o sea, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que desde que eres pequeño, a lo mejor tus padres decían, yo ya veía que Rafa iba a ser viajero, iba a terminar en Dublín viviendo. ¿Tus padres se lo veían venir, tu entorno? Pues hombre, yo diría que sí, porque la primera vez, o sea, por poner un poco en contexto, yo nací o sea, soy de un pueblo de Murcia que se llama Águilas, un pueblo costero. No es súper pequeño, pero sí que es verdad que es típico pueblo que está muy lejos de todo, entonces eso le da Sí. carácter muy de pueblo. Y yo me marché pues con unos 14 años y desde entonces he estado viviendo la mayor parte del tiempo fuera. Empecé, bueno, el típico curso de verano pues en Irlanda, en Suecia, y ya después me mudé, estuve viviendo en Nueva Zelanda, Ostras. en Takanini, un barrio de Auckland. Y ya yo creo que de esa época me venía todo el espíritu aventurero. La parte que más me movía en ese sentido era todo lo que tenía que ver con las diferentes culturas, la antropología. A mí con 14 años me regalaron un libro que se llama Mitos y leyendas de los pueblos maoríes. Lo tengo que tener por ahí, de hecho. Y Ostras. me fascinó todo el tema de culturas, tanto la cultura pacífica, todas las culturas precolombinas, andinas. Entonces yo quería conocer todo ese mundo.
Mi sueño era ser conservador del Museo Británico cuando era mayor y de hecho me descargaba si te metes en la página, no sé si seguirían estando, pero tenías como la típica página de careers en las que te explican cuándo iban abriéndose las solicitudes y yo me las imprimía y las estudiaba y veía qué requisitos tenía que cumplir. Así que desde muy pequeño estuve viviendo, desde muy pequeño como adolescente, pues estuve viviendo una parte importante en Takanini, en Auckland, y entre la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda, que hay como dos islas grandes. Los inviernos, como de julio a agosto, los pasaba en Queenstown, que es un pueblecito de la isla sur. Y nada, siempre con bastantes ganas de explorar, de conocer cosas nuevas. Ya después, para la carrera, volví a España y estuve entre España y Estados Unidos, en Los Ángeles. Y después de eso, pues ya empecé la vida profesional en Madrid. O sea, vale, me voy a caer al suelo. Menos mal que hemos venido a hablar de ti, no de mí, porque qué barbaridad. O sea, cuántas cosas has hecho, porque al final, eso, somos muy jóvenes y ahora también quiero que cuentes, si quieres, el motivo o cómo llegaste de Madrid, ¿no? O volviste a España a estudiar y cómo pegaste ese salto a Dubái, porque yo cuando te conocí estabas en Dubái. Efectivamente, además Entonces, no estaba contento con Australia. físicamente Sí, allí, sí, estaría en... sí, 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 sí. sí, sí. Pues esa es una gran pregunta. Pues lo que pasó, y además me sigue muy bien para enlazarlo, es que yo había tenido pues esta etapa tan dinámica de vivir afuera, pues tanto en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Estados Unidos. Y de repente volví a Madrid, yo me iba a quedar en Estados Unidos, por cierto, tenía ya de hecho ahí mirado para quedarme a trabajar, lo que pasa es que era 2017, que era un año políticamente bastante inestable, lo está volviendo a ser Vale. en Estados Exacto. Unidos, y se truncó un poco todo y volví a España. Y ahí, a través de unas prácticas de la carrera, empecé mi primer trabajo así más serio, el primer trabajo que había ya regulado fiscalmente, que ya tenías que presentar la declaración, como me gusta decirlo, que era en Deloitte. en Deloitte. Y ahí estuve un par de años y lo que me Ujú. pasó allí fue que, además, estos 2 años se juntaron también con la pandemia, fue la época también de Filomena, de los que estamos en Madrid nos recordamos, y yo Guau, recuerdo sí, que sí. hubo un momento en el que, los voy a contar así, pasaron 4 meses en los que yo no salí del código postal 28020. Y dije, joder, esto no puede ser. O sea, he estado viviendo en las antípodas, he estado Total, haciendo tal, y me entró un poco de agobio de decir, ahora que ha llegado este momento profesional, necesito un salto y necesito continuar, me totalmente. gustaría mucho continuar esta experiencia internacional. En 2021 cambié a Bain Company, otra consultora, o sea, como McKinsey, BCG y Bain Company, son como las Ujú. Sí. tres grandes dentro del mundo de consultoría estratégica. Y ahí de nuevo pues intenté, y de hecho este cambio surgió a través de un contacto de Nova, si quieres ahora lo podemos comentar en más Venga. detalle. Pero me picó mucho el tema de experiencias internacionales. Entonces fue algo que estuve moviendo desde un primer momento con recursos humanos de allí de Bain. Y de nuevo, situación complicada económicamente, retazos de la pandemia. Veía que no veía clara esta salida a tener, por lo menos aunque fuera pues un Erasmus, una pequeña Total. cosita internacional. Y lo que sucedió fue que mi segundo proyecto dentro de Bain Company como analista, o sea, súper recién llegado, fue con la oficina de Dubái para un cliente en Arabia Saudita, un cliente que es como sector semipúblico, uno de estos megaproyectos de real estate. Y ahí pues tuve la oportunidad de conocer mejor la cultura de la oficina de Dubái, la cultura de Oriente Medio, en remoto, Ujú. porque lo hice, excepto 2 semanas que pasé ahí por un workshop, por un taller con el cliente, lo hice todo de forma remota en España. Además, en ese momento Dubái todavía no había adoptado la semana de lunes a viernes, es de domingo a jueves. Entonces, Ostras, bueno, una experiencia intensa, pero bastante interesante. También me dio a conocer el entramado empresarial, un poco cómo es el tipo de empresa, el tipo de cliente que hay en Emiratos, y por supuesto la gente de la oficina de Dubái, pues los socios, cómo funciona. Es una oficina muchísimo más grande que la de Madrid, entonces quedarme un poco más de esa cultura. Así que yo tenía detrás de la cabeza un poco este ring de haber conocido
haber probado la experiencia en Oriente Medio, yo nunca me la había planteado. O sea, yo estaba muy fijado en volver Jolín. a la zona del Pacífico, porque, por ejemplo, a mí Ujú. Australia me encantó y viajé mucho, o sea, perdón, Nueva Zelanda me encantó, viajé mucho a Australia y para nivel profesional, por ejemplo, Australia me llamaba mucho la atención, porque es más grande que Nueva Zelanda y está relativamente más cerca. O sea, pensemos que de Auckland Exacto. a Sydney, no me acuerdo ahora exactamente, pero tiene que ser como 2 horas y media. O sea, es que todavía está más lejos. Y se nota mucho en la cultura. Y fue precisamente pues esto de tener Room Room. También uno de los jefes que yo había tenido en Dubái me insistía mucho. Él había pasado era un portugués que había pasado por la oficina de Madrid y me insistía mucho y échale un vistazo a esto, Rafa, yo creo que te puede gustar, te puede interesar. Así que yo lo tenía en el radar y con esto nos plantamos en el año 2023 y yo lo que hablo con la oficina de Madrid, o sea, a mí esto me interesaría mucho, la verdad, para mí sería un siguiente paso interesante. Y lo que me dijeron en ese momento es que solo había posibilidad de hacer el traslado permanente, o sea, el traslado permanente es que te cambias, como que te hacen Ujú. un contrato nuevo allí, o sea, pierdes el vínculo con la oficina de Madrid, por así decirlo. Y que encima tendría que hacer todo el proceso en Madrid sin contar con el sí de Dubái. O sea, tendría como que en Madrid dar por hecho que ya me iba cuando todavía no sabía si tenía la plaza. Entonces, claro, era una situación Ostras. un poco arriesgada. Yo estuve ahí viendo, estudiando a ver cómo podía moverlo, cómo solicitarlo. Y de repente, esto sería en la primavera de 2023, todo se aclaró, me llegó un correo diciendo que estaban muy cortos de personal y que estaban buscando gente para tener una experiencia de 6 meses a un año, a todos los gastos pagados y que eso sí, que tenía que ser una incorporación pues casi inmediata Ostras. en la oficina. Entonces a mí de repente me pilló esto muy por sorpresa. Lo estuve hablando con uno, lo estuve hablando con otros, dándole una vuelta y me leí la manta a la cabeza y decidí hacerlo. La acepté y ya te digo, en verano de 2023 llegué para allá, llegué para Dubái. Qué barbaridad. Y qué gestión del riesgo, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, ¿siempre has gestionado también la incertidumbre? Bueno, bien o mal, o sea, es que habría que decir que es gestionar bien la Claro. incertidumbre, el no agobiarte, el acertar siempre, porque acertar siempre no vas a acertar siempre. Y ya te digo yo que eso Pero al en ese final sentido no. al final estabas en una posición fácil, ¿no? O sea, cómoda, tenías tu trabajo, estabas en Madrid, estabas estabilizado. De repente te ofrecen la posibilidad de irte, pero al final, lo que tú has dicho, tenías que dar un preaviso en Madrid. O sea, que ya en cierto modo estabas perdiendo esa estabilidad y esa tranquilidad que tenías. Sí, a ver, también por lo que pasó al principio, o sea, esto iba a ser lo que me ofrecieron fue un transfer temporal, o sea, era de 6 meses a un año. Lo que pasa es que yo internamente quería convertirlo en permanente, porque, Claro. eh, o sea, me interesaba, pero para una estancia de 6 meses o de un año no me interesaba demasiado Dubái. O sea que yo lo que quería era algo más en el largo plazo. Entonces lo que yo hablé con Ujú. este jefe que tenía es, oye Rafa, tú vente para acá, que conozca a la gente, también te sirve a ti para probarlo y ya en Claro. función de eso, pues vamos viendo. Y ahora te diré Todo. porque otra vez se me volvieron a abrir las nubes. Entonces, la gestión de la incertidumbre. A ver, una cosa que yo he aprendido de tantas experiencias, de tanto viaje y de tanta, es que nunca vas a estar en un escenario en el que cuentes con todos los datos, en el que Totalmente. cuentes con todas las variables a tu favor. O sea, si esperas a ese escenario, no va a suceder. Entonces, renuncia porque igual hay cosas que no te compensan. O sea, igual hay cosas oye, esto en realidad no me está llamando tanto. Pero discierne las cosas que para ti son importantes, que te van a mover y tira. Porque Totalmente. no va a haber un momento en que tú te levantes y digas, vale, ya está, lo tengo todo perfecto, lo tengo todo Exacto. atado, Es no el tengo momento. nada, está todo despejado, me voy a Dubái. Total. No va a suceder. Ni para Dubái, ni para montar tu propia empresa, ni para tener un hijo, ni para nada. Aunque estas dos Total. últimas no las he hecho, así que estoy hablando aquí por hablar, No, pero es pero lo verdad. que quiero decir es eso, que llega un momento que hay que el camino se está andando y es súper importante.
Totalmente, ¿eh? Estoy muy de acuerdo en que nunca va a llegar el momento perfecto y de hecho es una cosa que yo también intento aplicarme a mí misma porque pues eso, a veces me encuentro en situaciones cómodas y es cuando pienso, vea, ya, pero es que si fuera fácil o fuera una situación agradable lo haría todo el mundo. Entonces lo que diferencia un poco, ¿no? A los Sí, valientes o a yo los que diría que toman riesgos. si tienes hay una frase de un piloto italiano muy famoso que es: si tienes la sensación de que todo está bajo control, es que no estás yendo lo suficientemente rápido. Alguien te va a adelantar. Hay que estar Totalmente, en ese escenario en el que uno no lo tiene todo cómodo. Ahí es donde se crece, ahí es aprendes. donde se generan ese área de crecimiento por debajo del área del estrés y por encima del área de confort, es donde se generan las Totalmente. grandes cosas. Totalmente. Entonces, hemos pasado de ir de verano, ¿no? O ir varios meses a tema Australia, Nueva Zelanda, por esa zona, donde ya el idioma lo tenías, bueno, a Irlanda también has comentado, donde ya el idioma lo tenías controlado, porque al final el inglés entiendo que serás mega bilingüe, pero saltamos ahora a Dubái, con Bueno, el choque inglés, pues, cultural, he probado muchos ingleses, ¿eh? Tengo una sí, mezcla ¿no? bastante rara, y con el español también me pasa, ¿eh? Nadie sabe decir de dónde soy. Sí, a ver, Dubái pasa una cosa. Yo aterrizo ahí yo ya había estado en Dubái, estuve brevemente en 2022 para estos talleres que te Por el dije workshop, con el sí. cliente. Ujú. Era la época de la Expo, o sea, eh, estaba Dubái muy, muy Qué pujante. pasada. Sí. Entonces, fue un shock cultural importante, pero sí que es verdad, estuve ahí 2 semanas, hasta que no he vivido, no la he entendido de verdad, porque es una ciudad que es muy poco obvia para una persona que viene desde fuera. O sea, hay que entenderla cómo es y cómo funciona, y que es diferente de la imagen que todos los europeos tenemos desde fuera. Porque yo también he escuchado gente hablándome de Dubái, o sea, es que no, o No sea, tiene. no tiene sentido. Hay mucho cliché, hay mucho prejuicio, entonces el estar allí también me abrió mucho la vista hacia Dubái y hacia los países del entorno, que los metemos todos en el mismo saco, y te das Claro. cuenta de las diferencias culturales con Oman, con un Qatar o con Arabia Saudita. Es que no tienen nada que ver, ¿eh? O sea, ya te digo yo que para mí, o sea, Irlanda se parece mucho más a una España que un Dubái a una Arabia Saudita, por ejemplo. Es Y curiosísimo. Y entonces, o sea, dices que Dubái es muy diferente, pero claro, me entra curiosidad en qué, o sea, cuáles son los mitos y realidades de vivir en Dubái. Mitos y realidades de vivir en Dubái, esa es una gran pregunta. Lo que diría es, a ver, si yo te pregunto por Dubái, ¿qué te imaginas? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues todo lujo, edificios enormes, gente, pues siendo sinceros, con bastante dinero, eh, pues cero impuestos. ¿Vale? Me Sí. viene lujo. También, por ejemplo, mucho de influencer, postureo, imagino, Justo, ¿no? sí, exacto, sí, como todos en plan, pues sí, exacto, perfectamente vestidos, impecables, viviendo un poco de la imagen de... Sí, Sí, a ver, y esa es una parte de la realidad de Dubái, pero es una parte concentrada. Eso está sobre todo en... Dubái tiene como dos centros neurálgicos, que es Downtown, que es donde está el Burj Khalifa, la zona ¿vale? céntrica, Sí. Ujú. y Marina, que está como en el sur, es donde está La Palmera. Vale. Está como separado. Dubái está en una línea de costa y La Palmera está aquí está Downtown. Están separados por casi 20 kilómetros, ¿eh? O sea, Parece que es sea curioso. vale. Y los rascacielos son así, o sea, tienes el pico en Marina, es la mayor concentración de rascacielos por metro cuadrado del mundo, tienes un área alcohol en el que son casitas bajas, y tienes de repente Downtown otra vez. Es súper súper curioso de ver. Vale. Y lo que pasa es Ah, que toda esta área de, pues, lujo, tal, lo que suele aparecer, está concentrada en Marina, ujú. en Downtown, porque ahí es donde está el Dubai Mall, uno de los centros comerciales. No sé si es el mayor del mundo, no creo. China es muy grande, Lo he pero escuchado, uno de pero los una mayores centros barbaridad. comerciales del mundo. Ocupa ahí, hay tiendas que están duplicadas porque ocupan como diferentes espacios, y es gigantesco. Y ahí se concentra Ah, una parte importante de todo. Pero de la misma forma que si alguien te dijera de España que toro, paellas y flamenco, y bueno, puede ser, por ahí andará, sí, pero no va a ser tu día a día. totalmente. Entonces, Dubái es una Muy sensación bueno. parecida. Lo primero que impacta de Dubái, a ver, impactan varias cosas. Voy a empezar con la parte más personal de vivibilidad ahí, que Vale. es, por ejemplo, el entramado urbano.
pues no hay calles en el sentido estricto. O sea, sí, hay aceras, pero tú no vas a ver una acera como un supermercado, tiendas y tal, excepto en algunas zonas. Por ejemplo, en Downtown sí que hay una zona así más peatonal. JBR, que es lo que llamamos Marina, lo que pasa es que Marina está mal dicho porque Marina es una zona concentrada, en realidad no estamos refiriendo al JBR, pues la zona de Marina también tiene como un espacio así para andar. El resto, pues tú vas todo el rato en coche. A todos sitios. Es una ciudad que está construida muy a la medida del coche. La gasolina es barata, hace mucho calor afuera. Entonces, Bueno, claro. ese entramado urbano, pues ya te da un primer shock. Ya es raro Claro, que estar como en una ciudad de totalmente. esa forma. Me recordó un poco a Los Ángeles, pero nada que ver, incluso más Mm. que Los Ángeles. Y después, por ejemplo, en Dubái, a mí, una de las cosas que más impactan, que es diferente, bueno, a nivel cultural, un dato importante es que el 95% de la población de Dubái, estoy dando cifras, esto hay que mirarlo, pero estará en 90-95, es población expatriada, o sea, son extranjeros. Entonces, tú ves a Ostras. muy poco local, es muy raro ver a locales. Yo he conocido a algunos, pero se juntan en sus cafeterías, en sus restaurantes, en sus centros y se mezcla un poco con la población extranjera, por lo general. O sea, hay muchísimo extranjero, sobre todo pues europeos, también de Europa del Este, Rusia, y de Asia y de India, Pakistán. Es una mezcla de culturas muy curiosa y eso también impacta. Eso, por ejemplo, en Claro. Arabia Saudita o Qatar un poco más, pero en Arabia Saudita no lo ves tanto. No, O sea, claro, es bastante más endogámico en ese sentido. Dubái es total. una ciudad muy internacional, entonces esa es de las cosas que impacta también al llegar. Y una pregunta, hablando un poco del tema de, porque una cosa que yo he escuchado mucho es que en Dubái, y perdóname, pero pues que se cobra una barbaridad, que no pagas impuestos, que pues que es otro nivel, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿es cierto que hay esa diferencia de sueldo? Pero por otro lado me surge una duda y es, igual cobras más, pero por otro lado la vida es más cara. Entonces, igual está más equilibrado, o no es así. Vale, sobre lo del cambio de sueldo, por supuesto aquí hablar en términos generales es difícil, o sea, dependerá mucho de la profesión que vayas. Yo estoy hablando profesiones, vamos a decir, sector servicios como el tuyo y como el mío, Ujú, por ejemplo, que estás en exacto, ventas, justo, sí. en tecnología, sí, es Ujú, un cambio muy importante porque tú piensas que el tax rate es 0%, entonces eso ya te da un cambio y ya de por sí los salarios son más altos que en Europa. Entonces se juntan los dos factores. Estaremos sí, una hablando, locura. no quiero dar así cifras, o sea, no por nada porque dependerá mucho de cada profesión, pero Claro. fácilmente un 2,5 por. O sea, va a ser un incremento del 100-150% de lo que tenías en Europa, pero fácil. Y comparándolo con Madrid, bastante más. O sea, bastante Bueno, más. claro, claro. Qué barbaridad. Con respecto a lo del coste de vida, pasa una cosa, o sea, imagínate que el coste de vida fuera tanto como el cambio de salario. Imagínate que fuera un 2 por, 2,5 por, que no lo es, Sí, pero imagínatelo. vale. Aún así, el valor absoluto es mucho más grande. Entonces, Claro, aún así, tu aunque nivel de vida, proporcionalmente exacto. ahorrarás lo mismo, vas a seguir ganando. Y aún Sí, así, Dubái es una ciudad cara, sí, pero sí que te diría que, al menos de donde yo he estado, es una ciudad, es una región en la que te va a dar una capacidad de ahorro que no te da ningún otro sitio en el brutal, mundo. ¿no? Es decir, Buah. sí, por ejemplo, para que te hagas una idea, mi alquiler en Dubái es Ujú. menos en absoluto, o sea, Sí, sin comprando un salario, es menos proporción. que el Ujú. alquiler que estoy pagando en Dublín. Y yo tenía un Qué estudio para mí barbaridad. solo, piscina, gimnasio. No estaba en el centro, estaba en Maidan, a Nada al Siva, que es como un barrio que está entre el centro y la zona externa de Dubái, para decirlo, está al otro lado del canal, pero que estaba a 10-15 minutos del Burj Khalifa en taxi. De hecho, se podía llegar también, había un anillo de bici bastante chulo alrededor. Ya te digo, pues eso, Y ahora, con todas esas cosas, y yo pagué el año entero de piso en Dubái con un mes de salario. Entonces,
eso es muy difícil encontrarlo y un estudio, para mí solo, es muy difícil encontrarlo en Europa. También es que concretamente en Madrid, es que Madrid es una ciudad que está cogiendo la estructura de costes de Londres con los salarios de Con el Alicante. sueldo. Bueno, Entonces, lo de Madrid ahora mismo es una barbaridad. Sí, entonces sí. si lo comparas, es que vamos, No tiene sentido. nada que ver, nada que ver. Sí que es más cara Dubái, ¿eh? Y por ejemplo, también lo que yo pasa es que, aparte de ser más cara, es que en Dubái se normaliza hacer cosas caras. O sea, entras en una dinámica en la que, pues, si el fin de semana lo que se hace es ir al brunch de David Muñoz, que ha abierto nuevo y que el brunch Sí. cuesta, pues, 600 dirhams, que son unos 150 euros, pues ese es el plan de Pues fin de ala. semana. O sea, tú en Madrid, no sé tú, pero yo no iba a restaurantes Michelin los Pues sábados no. o lo que sea. Voy Ahí al es como que se McDonald's y dame normaliza más, gracias. justo, Total, se sí. normaliza más, pues eso, pues hacer el patinaje sobre el patinaje de agua que se hace sobre Sí. la tabla, tirarte en paracaídas. Yo sé gente que se le ha ido a la olla, o sea, que se va a Sri Lanka, se compra una playa a tocateja en Sri Lanka para ellos. ¿Qué dices? Sí. Y también, por ejemplo, los viajes, se nota mucho, claro. Allí el viaje de fin de semana, que eso es otra cosa que podemos hablar, el tema geográfico, porque una cosa que Dubái es una ciudad que está a 8 horas de todo el mundo y de casi todo el mundo y a 2 horas de nada. Estás en un desierto, en lo alto de la Sí. península árabe, en la zona este de la península arábiga, rodeado por Irán, está súper cerca. Entonces, una de las cosas que más me impactaron es que en España somos unos privilegiados, o sea, 3 horas estás en la playa, tú eres de Valencia, lo sabes Totalmente. bien, estás en la Efectivamente. montaña no muy lejos, te puedes ir a Sí. Cantabria, te puedes coger un vuelo y plantarte en Islandia ese fin de semana, si quieres. Totalmente. Dubái son otras medidas. Y esto cuando estuve viviendo en Nueva Zelanda también tomé conciencia, o sea, es otro mundo. Y claro, Sí. ese viaje de fin de semana que a mí me da mucha vida, por ejemplo, se complica. Claro. Eso lo tienes, pero está lejos, es caro Claro. y no te va a Claro. cambiar mucho la panorámica. Entonces, siempre hay cosas que hacer, pero sí que es verdad que es otra dinámica. Y claro, el volar a España, estar yendo y viniendo, también se nota en el paycheck. Pero ya te digo que a nivel de capacidad de ahorro, nada que ver. O sea, Brutal, ¿no? sí. Y entonces, overall, teniendo en cuenta toda tu experiencia en Dubái, ¿lo recomendarías? A ver, es que depende mucho de lo que andes buscando en tu experiencia personal y vital. O sea, yo diría que entiende qué es lo que buscas, qué es lo que quieres y qué es lo que quieres sacar de la experiencia. Si quieres sacar pasta, sí. También te digo que en Arabia Saudita sacarías hasta más. O sea, también es donde vas a poner todo el corte, que esa es otra cosa curiosa. Es una especie de yacas de, oye, ¿hasta Claro. qué de mi vida personal puedo sacrificar con tal de aumentar un poquito? Es hasta un Total. 30% más en Arabia Saudita, ¿eh? O sea, no es una tontería, al menos en consultoría, no es una tontería. Qué Entonces, barbaridad. si vas buscando pasta, sí, pasta y capacidad de ahorro y tranquilidad, por ejemplo, mira, Dubái es la ciudad más segura en la que yo he estado en mi vida. O sea, tú puedes dejar un móvil en el suelo, en el Dubai Mall, vas a volver y va a estar ese móvil nuevo. No. Mi puerta, de hecho, yo nunca llegué a cerrar la puerta de mi piso, ahora que lo pienso. O sea, la ¿En dejé serio? abierta. Y ya cuando vino el nuevo inquilino fue porque cambiaron, yo saqué de ahí los muebles y tal, pero yo nunca cerraba la puerta de Dubái. Me venía a España, me iba a Filipinas, mi puerta estaba abierta y las de todos los edificios de alrededor. O sea, no, Ostras. nadie cierra las puertas. Entonces es otra, con la contraparte que tienen, y es que tienen una seguridad, pues, y un sistema de justicia muy férreo. Pero Y eso, sí. férreo, perdona, ¿eh? Férreo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me puedes poner ejemplos? A ver, yo no sé de ejemplos, sé de muy pocos ejemplos concretos, pero, o sea, Emiratos es Ujú, una, es una dictadura, o sea, no existe democracia allí, no existen elecciones. ujú. Entonces, ahí el sistema ahí, por supuesto, el delito se persigue muchísimo. Hay cámaras por todos lados, está todo bastante vigilado. Entonces, siendo europeo, lo más normal es que simplemente te deporten, a no ser que la líes muchísimo. Por ejemplo, hay líneas rojas, conducir ebrio, conducir bajo los efectos del alcohol, eso es un no-go. O sea, como te pillen, estás en un lío serio. Entonces, claro, tienes esa seguridad a cambio de que sabes de que Claro. nunca vas a poder moverte de esa línea.
Vale. Bueno, a ver, lo bueno es que si haces las cosas un poco como toca, ¿no? No Sí, deberías sí, de yo tener nunca tuve problemas. ningún problema, ¿eh? De hecho, tuve más Exacto. problemas en Estados Unidos que en Dubái. Pero eso, o Sí. sea, depende mucho de lo que busques. Yo diría que uno va buscando, pues, hacer tener un colchón de ahorro importante. Sí, la gente que va buscando viajar, a Claro, mí no me impresionó, complicado. la verdad. A ver, y mira que yo estuve en Japón, estuve en Camboya, Laos, Filipinas, Tailandia, todo lo visité desde Dubái, pero sí que es verdad Joder. que a mí esa vidilla del fin de semana de poder hacer tu escapadita Claro, es que la echaba de menos. total. Hay gente que dice por el clima, yo, quien le guste el clima de Dubái, para ellos enteros, o sea, la verdad es que no iría por el clima de ninguna de las maneras a Dubái. Es un sitio agradable, pues la playa está muy bien, vas a poder hacer cosas, o sea, si buscas un sitio tranquilo en el que poder hacerte tu colchón de ahorro, sí, cualquier otra cosa le echaré un vistazo. Depende mucho de lo que andes buscando y el momento vital en el que te pilles. Yo estuve muy ¿Y crees contento. Yo por mí hubiera estado más tiempo. y y bueno, ahora vuelvo o sea, ¿por qué hubieras estado más tiempo y entonces cómo ha sido ese cambio? O sea, ¿por qué hubiera estado más tiempo en Dubái? Sí, o sea, Pues, entonces, ¿por qué ha habido ese cambio de eh, país y de eh, trabajo? el por qué quedarme más tiempo en Dubái es porque noté que ya tenía mi vida hecha ahí, ya tenía todo montado, un grupo de amigos estable y, o sea, todavía no lo había Claro. exprimido todo lo que por mí, o sea, no me importaba nada volverme, ¿eh? O sea, no, para Ujú. mí, yo estaba en un momento cuando hablé contigo, cuando nos conocimos, creo que te lo Sí. dije, la situación geográfica era lo de menos, me daba un poco igual, o sea, Ujú. no tenía Sí, me ningún acuerdo. lazo así, ninguna raíz muy profunda en ningún sitio, entonces yo estaba buscando más un cambio de rol y de perspectiva. ¿Y por qué me volví? Pues porque llegó la oferta de Google a principios de este año y ahí lo pensé. O sea, es una oportunidad que Claro, iba a claro cogerla que en el sí. momento y estoy contentísimo y no me arrepiento lo más mínimo, pero esto es más para que ejemplificar. Yo Claro. estuve 2 años en Dubái, hubiera estado más sin ningún problema, sin ningún problema. Qué bien. Pues qué guay escucharte decir eso, porque, bueno, además, yo es una cosa que siempre tengo ahí en la espinita de irme a vivir fuera, a Dubái, a Singapur, o sea, que me encanta, me viene muy bien escucharte. Singapur también es un hub chulísimo, Sí, muy me chulo. parece un espectáculo. Sobre todo una cosa que me llama la atención es que tú me lo podrás confirmar o desmentir, es que tengo la sensación de que en esos países la mentalidad es diferente. La mentalidad de arriesgarse o de atreverse a hacer las cosas. Los fracasos, por ejemplo, no se ven como fracasos, sino como aprendizajes del camino. Y creo que esa cultura no la estoy viendo en España. No sé si es así o... Creo que idealizamos un poco lo de fuera, en algunas Ujú. situaciones. O sea, nos gusta mucho decir, no, es que en España, tal, y Claro, fuera. Bueno, hay un poco de todo. Lo que pasa es que en España es que no hay recursos. O sea, cuando no hay recursos, ni riesgo ni tal, porque hay lo que hay. claro, En totalmente. Emiratos hay, pero se están agotando. O sea, Emiratos ya no tiene pozos de petróleo, ya explota mucho petróleo, entonces se dedica sobre todo a los servicios logísticos, ya apenas existe industria ya, turismo, servicios, y ahora está montando un hub importante de toda la parte, pues se quieren poner al día con la parte más de ciencia, tecnología, ingeniería, está montando un hub de Ujú. inteligencia artificial, que de hecho lo que te he dicho antes de empezar el podcast del proceso en el que estaba en julio era para este hub Ostras, y vale. lo están montando en Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi es como el Vale, centro cultural político de Emiratos. Dubái es más vale. centro financiero, turismo de caras afuera, Ujú, pero Abu sí. Dhabi de hecho, el Burj Khalifa lo financió Abu Dhabi, porque Ostras, el Emirato de Dubái no tenía, se iba a llamar Burj Dubai y Abu Dhabi le hizo cambiar el nombre a Khalifa por el emir de Abu Dhabi. Entonces, ostras. es el centro de poder ahora mismo dentro de Emiratos, que también es una posibilidad muy buena. O sea, la gente se Claro, obsesiona con Dubái. Y otra cosa que te iba a decir, Dubái y ahora te respondo a la pregunta, Dubái es un mercado ultra competitivo. O sea, nada que ver con Europa. Es mucho más fácil rotar y entrar en Europa que en Dubái. Entonces también hay que ir preparado a eso. Yo claro, recomendaría a quien lo ande buscando flexibilizar, pues Abu Dhabi es una ciudad chulísima claro. y que está a 1 hora y media Al lado. de Dubái. Entonces, hay gente que va y viene todos los días. Yo tengo amigos que van y Ostras. vienen todos los días. Y después está pues Qatar, Arabia Saudita.
que si bien que igual quizás a un europeo le es más shock, pero son sitios que están evolucionando muchísimo y están evolucionando hacia otro sistema. Respecto a la mentalidad que tú decías de aceptación del riesgo, Dubái es un sitio que hay recursos y hay ganas de hacer cosas. Entonces hay hubs muy potentes de innovación, sobre todo en lo que te he dicho. Yo diría que eso es más Abu Dhabi, más que Dubái. Ujú, Dubái quizás exacto. ya Vale. está un pelín más en el punto de decadencia, pero quien tenga un proyecto y tenga ganas de hacer cosas y sea algo que tenga Pues, sentido para la economía ujú, del país, es un buen punto en el que estar. De hecho, por ejemplo, muchas empresas como Microsoft, ahora que tenían el hub muy concentrado en Dublín para lo que se mea, ahora sí. están montando una cosa bastante importante con una colaboración con una empresa de ahí que se llama G42, que está especializada en Ujú, inteligencia artificial. Están montando un hub en Abu Dhabi importante, y así bastantes claro. empresas. O sea, Y a Arabia Saudita le tocará. Mentalidad, pues por ejemplo, que mencionaba Singapur. Singapur es una ciudad que ha sido la más abierta del mundo. Sí que es verdad que cambios políticos recientes la están tornando sí. más hacia un proteccionismo del local versus al expatriado. Ujú, Entonces, exacto. está Sí. cambiando un poco la dinámica. Pero en cualquier caso, mi mensaje es animaos, probad Son, cosas y ya veréis cómo veis que funciona, veis que no, que se echa de menos, que no se claro, echa tanto de menos, probar, ¿no? pero siempre hay que probar. Totalmente. Y hablando un poco, bueno, ya hemos hablado un poco de a nivel profesional, ¿no? De cómo estuviste allí, a nivel económico. Y otra gran duda que tengo es a nivel cultural. El choque cultural, entiendo, con respecto a nuestra cultura. ¿Cómo lo llevabas? ¿Es tanto choque realmente en el día a día? Sí, a ver, lo como te comento es que hay un 95% de gente extranjeras. Entonces, choque cultural igual no es con Bueno, la cultura de Emiratos. O sea, la cultura de Emiratos la vas a buen ver punto. poco, depende de lo Claro. que hagas. Por ejemplo, yo soy una persona que me gustaba mucho. En la zona de Dubái antigua donde se fundó, está en el norte, que se llama Deira, que de hecho quien haya estado en Vale. Dubái lo conocerá porque ahí está como el Zoco del Oro y el Bazar, es como la zona para los turistas. Esa sería como la Bueno. entrada, ese todavía no es el Deira, eso es un poco como el equivalente a yo qué sé, Gran Vía, no, Gran Vía Para sería situarnos. un mal ejemplo, pero para esta zona más turistiquera, igual como para una especie Ujú, de Puerta del Sol, y ya entras en la ¿vale? zona más tradicional de Dubái. Entonces, esa cultura la vas a ver poco, depende de cuál sea tu rutina, pero normalmente te vas a estar juntando con otras culturas. Lo que te va a chocar son esas otras culturas de, pues, indios, pakistaníes, rusos, ucranianos, hay muchísimos que viven allí, cada uno un poco con su esquema. Una cosa que, por ejemplo, me chocó es que Dubái es una ciudad que es muy Torre de Babel. O sea, cada uno se junta un poco con su nacionalidad, los Claro, libaneses con los libaneses, los ucranianos con los ucranianos, los españoles con los con los españoles. españoles. Y sí Claro, que es verdad que tienes que encontrar ahí tu hub y apalancarte, porque claro. Dublín, por ejemplo, es una ciudad hipercosmopolita y mucho más diversa culturalmente, mucho más abierta en ese sentido. Es una diferencia abismal. Dubái es otro rollo, entonces también es encontrarlo. Y a nivel cultural, pues hombre, cosas que hay que acostumbrarse, porque Dubái en el día a día lo vas a notar poco, es muy occidental, muy hecha al europeo, pero por supuesto que mantienen sus cosas como pues durante el mes de Ramadán, se nota mucho, Claro, todos los Eid, tienen su propio tejido cultural. También tú piensas que es una diferencia de latitud importante, está básicamente sobre el trópico de Capricornio, ¿no? Es el que está en el norte y claro, es que es otro clima, es otra forma de claro. hacer las cosas y se nota muchísimo. Y en cuanto a, bueno, al final, como me has dicho que a nivel cultural, como hay tanto extranjero, ¿no? No se nota tanto su cultura, pero tengo mucha curiosidad también por saber tema de la mujer. No sé si lo notarás tanto, porque al haber tanto extranjero, entiendo que la cultura árabe en ese sentido no está tan presente, pero ¿cómo se vive a la mujer Trópico de en Cáncer, esos perdona, que lo he países? dicho mal, trópico de Cáncer. Sí, la mujer, pues te explico. A ver, yo por supuesto no lo he vivido de primera mano. Entonces puedo decir lo que he Claro. visto de mis amigas ahí en Dubái. Lo que me Ujú, comentan es que en Dubái concretamente es absolutamente como una vida occidental. Vas a vale. poder ir, hacer y vestir como quieras. No hay mayor problema. Yo una cosa que sí que diría es que lo que sí que se nota es que, por ejemplo, si tú un grupo de amigos en Madrid son 5 chicos y 5 chicas,
En Sí, Dubái igual son 7 chicos y 3 chicas. O sea, sí que se nota que hay menos europeas, yo creo, por un claro, tema de claro, prejuicios y, bueno, pues diferentes formas de enfocar medio al extranjero. Igual no es a día de hoy no es la primera opción para una claro, para una mujer que mujer. quiera Mm, vivir afuera de Dubái. Pero lo que me contaron es eso, y lo que yo vi es que, y no solo mujeres, o sea, yo tengo parejas homosexuales que están casadas y están viviendo en Dubái sin ningún género ostras, de problema. Arabia Saudita es otra cosa, es otro país claro, diferente, con otras dinámicas. Entonces ahí yo creo que sí que se va a notar bastante más. claro, Aunque está evolucionando mucho, yo tengo compañeras que son saudíes y, vamos, no, están contentísimas sin ningún género de problema. Por supuesto, ahí yo no he vivido ni largo, o sea, he viajado mucho, pero no he vivido en Arabia Saudita. Yo soy mujer, entonces es más difícil que te claro, pueda decir. Pero yo en Dubái es que es muy occidental. Es muy, muy occidental y hay mucha oportunidad. O sí. sea, quien quiera explorar una opción internacional es un sitio súper interesante. Qué guay. Me gusta porque te escucho hablar con mucho cariño de Dubái. Me lo voy a poner, ¿eh? En la lista Bueno, de viajes bueno, o o de sea, sitios al que ir. final, al final, ¿qué quieres que diga? Me pago las facturas, Has- así que, Y has si vivido alguien que me además, paga o las sea, facturas y que me dé de comer, yo le cojo cariño rápido. eso, eso también pedí. Al final entiendo que forma parte de tus experiencias profesionales y vitales también, ¿no? Porque has pasado mucho tiempo allí. O sea Sí, que es normal.